Cuando vamos a la iglesia de Tesalónica, tú podrás averiguar, cuando tú lees el libro, tú podrás averiguar que el apóstol Pablo no predica, no dice nada acerca del local de cultos. No sabemos dónde se reunía la iglesia de Tesalónica. Tampoco Pablo habla de cómo era el culto. Tampoco habla de cómo era el culto. Tampoco Pablo está hablando de cómo era la alabanza, la música, la ofrenda, la predicación. Tampoco habla de eso en la iglesia, a la iglesia de Tesalónica. Lo que Pablo está hablando es de la vida interna de la iglesia. Lo que Pablo está hablando son de cosas más importantes que el local, que el orden, etc. Está hablando de la vida de la iglesia, de la vida interna de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia. Por eso yo he titulado la predicación de hoy y de mañana, pues, señales de una iglesia bíblica. Porque hoy voy a compartir, ahora esta mañana voy a compartir 4 aspectos, 4 señales, y mañana compartiré otras 4 señales, a mi entender, de lo que dice la Escritura aquí en Tesalónica, de lo que es una iglesia bíblica. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, una de las cosas que vemos aquí en este libro es que Pablo empezó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Si tú vas al libro de los Hechos, podrás ver que en su segundo viaje misionero Pablo llega a Tesalónica y predica el Evangelio. Pablo estaba antes en Filipos. Y después de predicar en Filipos, pues pasa por algunas ciudades hasta que llega a Tesalónica. Y en Tesalónica hace exactamente lo mismo que siempre hace, que es predicar el Evangelio. Pablo se lleva un tiempo, algunos dicen, por lo que vemos que vamos a ver después, que Pablo se lleva 3 fines de semana predicando en la sinagoga, y algunos dicen que fue 3 semanas, y otros dicen que no. Otros dicen que fue más tiempo porque era imposible que en 3 semanas Pablo pudiese enseñarles todo lo que le enseñó. Incluso sabemos, a través de la iglesia de Filipos, que la carta a los filipenses, que la iglesia de Filipos le mandó ofrendas cuando estaba en Tesalónica. Por lo tanto, es muy difícil que para 3 semanas le mandara varias ofrendas. Pablo estuvo allí seguramente, no sé si 3 semanas, un tiempo, pero Pablo estaba, yo me inclino más a que tuvo más tiempo allí en Tesalónica, pero es verdad que las primeras 3 semanas, antes de una oposición que hubo, que después veremos, pues estuvo, como era su costumbre, estar en la sinagoga compartiendo la palabra. Pablo se va, después del tiempo que se encuentra allí, y al cabo de un tiempo manda a Timoteo para ver cómo está la iglesia. Y cuando vuelve Timoteo, lo que dice Timoteo es algo fantástico. Lo que dice Timoteo de la iglesia, cómo está la iglesia, es algo fantástico. Dice en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fijaros que cuando Timoteo vuelve y le da el informe a Pablo, lo que Pablo recibe es algo muy bueno. Las noticias que recibe de Tesalónica, una iglesia que él ama profundamente, que ha sido el misionero que estaba allí trabajando también con Timoteo y su equipo misionero, nos dice que nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Ha pasado un tiempo, Pablo sigue, como es su costumbre, orando por la iglesia. Timoteo viene y le dice: Pablo, la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue adelante, y la iglesia tiene, una de las características de la iglesia es que siguen conservando la fe y el amor. Y Pablo se alegra. Pablo se alegra de esa noticia de fe y amor. No es lo mismo escuchar las noticias de una iglesia que tú amas, que tú digas: hermano, la iglesia sigue adelante, con fe y con amor, y sigue adelante. No es lo mismo a decir: la iglesia se ha dividido. La iglesia está con familias, la iglesia está en una guerra abierta. No es lo mismo, no es lo mismo esa noticia. La noticia que tiene Pablo es una noticia que le alegra el alma. Ver cómo su querida iglesia en Tesalónica sigue con fe y con amor. Y fijaros que también hay un dato personal aquí. Ese dato personal es que nos recordáis con cariño. Nos recordáis con cariño. Qué bueno, ¿verdad?, que la gente se acuerde de nosotros con cariño. No es lo mismo que yo diga: me acuerdo de Lucía.
a que yo diga, me acuerdo, Lucía. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú estás con una familia, con alguien que tú te acuerdas y tú muestras el cariño hacia esa persona, hacia alguien que tú hace un tiempo que no lo ves, pero no quieres verlo por los motivos que sean, ¿no? Qué bueno sería que cada uno, cuando la gente se acuerde de nosotros, se acuerde de nosotros con cariño. Se acuerde de nosotros con cariño. Y aquí fijaros que ha pasado un tiempo, pero la Iglesia de Tesalónica se sigue acordando de Pablo con cariño. Deseando vernos, otra parte del testimonio personal, deseando vernos, ¿no? Pablo está fuera, a muchos kilómetros de allí, pero la Iglesia de Tesalónica sigue acordándose de él y quiere verlo, desea verlo, ¿no? Después dice, como también nosotros a vosotros, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fuimos consolados de vosotros por medio de fe. Lo estamos pasando mal, estamos en una situación complicada. El trabajo que estamos haciendo para el Señor muchas veces hay sufrimiento, nos desgasta, pero somos consolados por vosotros. Somos consolados por vosotros porque seguís adelante, porque nos echáis de menos y porque la obra de Dios entre vosotros sigue adelante. Así que el informe que le da Timoteo a Pablo de Tesalónica es un informe realmente impresionante, es un informe bonito, es un informe bueno que le anima a Pablo. ¿Cuándo comienza la iglesia en Tesalónica? Como hemos visto antes. Vamos a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y aquí vamos a ver el comienzo de esta preciosa iglesia. Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 4 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Fijaos, hermanos, que acabo de llegar a Tesalónica. ¿Qué es lo que hace Pablo en sus viajes misioneros? ¿Cuál es una de las estrategias de Pablo para la predicación de la palabra? Una de esas estrategias es acercarse a los judíos. ¿Y cómo se acercaba a los judíos? Se acercaba a través de la sinagoga. Él se acercaba a la sinagoga y nos dice aquí, no lo hace aquí solamente, lo hace en muchas iglesias, se acercaba a la sinagoga y predicaba el Evangelio, predicaba la palabra. Fijaros que dice que era una costumbre suya, como acostumbraba a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados, él se juntó con ellos y discutió. La palabra que aquí se pone como discutió, realmente en el griego no es tanto nosotros lo entendemos en español, entendemos que a veces discutir es levantar un poco la voz, expresarnos de una forma maleducada. Aquí realmente lo que está diciendo es que hubo como una especie de diálogo entre Pablo y las personas, los judíos que se juntaban en la sinagoga. Y fijaros qué es lo que hacía: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es la primera señal de una iglesia bíblica? En lo que vemos en el libro de Tesalónica, la primera señal de una iglesia bíblica es que está fundada en la palabra de Dios. Está fundada en la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es aquella que se nutre de la palabra. Una iglesia bíblica es aquella que ama la palabra. Una iglesia bíblica es aquella que se deja formar y guiar por la palabra. Lo que hace Pablo al llegar allí es hablar, abre las Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, abre el Antiguo Testamento ante los judíos y les expresa, les habla acerca de Cristo. Les dice todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, toda la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Por lo tanto, cuando vamos a un libro como este, una de las cosas que encontramos es que la iglesia de Tesalónica fue formada por la predicación de la palabra cristocéntrica. Cristocéntrica. Una iglesia bíblica es una iglesia que está formada, hecha por la palabra de Dios, realizada, guiada por la palabra de Dios, y cristocéntrica, donde todo lo que encontramos, todo lo que vemos en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquía, y por supuesto de Mateo hasta Apocalipsis, es el nombre precioso, el único precioso que hay, que es Jesús de Nazaret. Toda la Biblia nos habla de Cristo.
Y Pablo lo que hacía era poner sobre el tapete, poner sobre las personas que estaban escuchando la realidad de la predicación bíblica, de la enseñanza bíblica y la realidad de quién era Cristo. Cristo nos dice, Cristo era necesario que Cristo padeciese como estaba enseñado, como se decía en la profecía, que resucitase de los muertos como estaba profetizado en las Escrituras. Y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el Dios verdadero. Es lo que está diciendo Pablo a estas personas que se juntaban en la sinagoga. ¿Cuál fue el resultado de la predicación bíblica y cristocéntrica? Pues que algunos de ellos creyeron, algunos judíos creyeron y conocieron a Cristo. Y fíjate, dice que de los griegos piadosos gran número. Es decir, no solamente hubo un grupo de judíos que se convirtieron, sino que también había griegos de origen gentil que también conocieron a Cristo, y mujeres nobles no pocas. No sabemos cuántas mujeres se convirtieron, pero dice el texto que eran no pocas, era un grupo de mujeres que conocieron también al Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la primera señal de la iglesia que encontramos es que está fundada por la palabra de Dios. Como hoy en día, no se puede fundar una iglesia si no está basada realmente en la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, se lo recuerda, le recuerda la importancia de la palabra. Cuando estuvo ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fijaos, hermano, que ha pasado un tiempo. Pablo está escribiéndole a la iglesia. Pablo sabe el comienzo de la iglesia. Pablo sabe que ha estado predicando allí y que ha habido un grupo de personas que es el comienzo de la congregación. Y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, Esto es interesante, hermano, porque a veces podemos leer la palabra, podemos escuchar la palabra como si fuese el comentario, la traducción, la enseñanza, la interpretación de un hombre, de una mujer. La palabra de Dios es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma y la que cambia. Y a veces, dependiendo de la persona, podemos decir, bueno, esta palabra es bueno, podemos si a mí la predicación de la palabra me ayuda, me convence, me enseña, perfecto. Pero si la predicación de la palabra me mosquea, si la predicación de la palabra me enardece, si la predicación de la palabra me enfada, quizás yo pueda decir, es palabra de hombre, porque si la palabra de Dios es predicada tal como dice la Escritura, nos va a mover. En un momento dado, la predicación de la palabra de Dios nos va a ver cómo somos por dentro y nos va a realmente hacer una radiografía de lo que somos. Pero a veces la predicación puede ser tan light, puede ser tan suave, puede ser predicar y no cambiar ningún alma, no cambiar ninguna persona, porque el predicador tiene cierta cobardía a la hora de la predicación. Esa persona seguramente todo su mundo estará contento de cómo es la predicación. La predicación de la palabra de Dios siempre nos lleva a un encuentro con Cristo. La predicación de la palabra de Dios siempre nos llega a un examen interior. La predicación de la palabra de Dios siempre nos llega a un cambio. Y a veces podemos decir, bueno, yo alguna vez he contado, permitidme, pero porque esto lo sabéis mucho porque lo he contado, pero bueno, hay hermanos que posiblemente lo escuchan, lo van a escuchar por primera vez, hay personas que lo van a escuchar por primera vez. Cuando Chad y yo empezamos a ir a la iglesia en Utrera, la iglesia nos recibió muy bien, estábamos allí, muy bien, la verdad, el grupito que había allí estábamos muy contentos, nos recibieron muy bien. Y estuvimos allí los primeros meses muy bien. Y hubo un momento, a los poquitos meses de estar allí, hubo un momento en el culto que se levantó un hermano y delante de todo el mundo dijo, que Dios te bendiga, qué bien predica,
Damos gracias al Señor por ti, damos gracias porque estás aquí con nosotros. O sea, aquel le puso muy bien, la verdad, como cuando suele hacer conmigo, me puso muy bien. Entonces yo estaba aquí sentado y estaba diciendo, bueno, a ver, que siga, ¿verdad? Que siga. Bueno, pues me puso por los cielos y tal. Ese mismo hermano, cuando pasó un tiempo, me puso por los suelos. No por los cielos, sino por los suelos. Me puso por los suelos. ¿Por qué? Porque yo empecé a predicar sobre la ofrenda. Empecé a predicar sobre la ofrenda, no solamente sobre la ofrenda, sino que empecé a decir que el culto había que empezar a su hora. Había que empezar a su hora y que no podíamos comenzar el culto 15, 20 minutos, media hora más tarde, eso no es serio. Y que teníamos que empezar a su hora. Cuando yo comencé a enseñar esto y a predicar sobre la ofrenda, este mismo hermano decía que era palabra de hombre. Palabra de hombre. Que por qué tenía que enseñar lo que era el tema de la ofrenda, cuando eso es algo íntimo, particular de cada persona. Es decir, y va a pasar en más ocasiones, yo puedo decirte que me he encontrado con personas que me halagan, que siempre es una bendición, y esa misma persona con el paso del tiempo me ha tirado por los suelos por el efecto de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, recibisteis no como palabra de hombres, no como palabra de hombre. Si tú quieres escuchar la Biblia, la enseñanza de la palabra como algo de hombre, te deseo mucha suerte en tu vida espiritual. Te deseo que realmente Dios te bendiga mucho, porque vas a ir mal. Porque vas a ir mal. La persona que enseña, la persona que predica la palabra, sea un pastor, sea un maestro, sea alguien a los niños, sea en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, sea donde sea, tiene que enseñar la palabra. Pero el que escucha, la persona que escucha, tiene que saber que eso es palabra de Dios. Por eso tenemos la Biblia, por eso podemos abrir la Biblia, por eso podemos escuchar la predicación y analizarla, examinarla también a través de lo que es nuestra propia lectura. Lo que está diciendo Pablo es: estuve con vosotros, me escuchasteis durante varias semanas, os pude compartir acerca de la palabra. Hubo gente que se convirtió porque no escuchasteis palabra de hombre, escuchasteis la palabra de Dios. Fijaros que dice: la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, hermano. 66 libros preciosos que Dios nos ha dado para poder estudiarlo, para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder vivir para Él. Es el legado de Dios para nosotros. Es la enseñanza de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios. Y me encanta, y debería de encantarte a ti también, porque nos dice: la cual actúa en vosotros. La cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando tú lees la Biblia en tu casa, la palabra de Dios actúa en tu vida. Cuando tú lees la Biblia en la iglesia, la palabra de Dios actúa en tu vida. Cuando tú lees la Biblia con tu familia, la palabra de Dios actúa en tu vida. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. No lo olvidemos, tiene poder y nos lo tenemos que creer. Cuando se predica la Biblia, tenemos que creer que la gente va a madurar. Tenemos que creer que la gente va a crecer. Tenemos que creer que la gente se va a convertir. Tenemos que creer que no es por nuestra aplicación, no es por la manera que tenemos, sino porque la palabra, solamente la palabra, tiene poder para transformar nuestras vidas, para comunicar lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, tenemos que prestarle atención a la palabra. Una iglesia bíblica es una iglesia que le presta atención a la palabra. El otro día, el miércoles, estábamos estudiando en el culto de estudio bíblico, estábamos hablando acerca de la adoración, y salió el texto de Nehemías, donde en el capítulo 8, donde Esdras se pone a leer la palabra de Dios, se pone en un púlpito un poquito más alto que los demás, y se pone a leer juntamente con los levitas la palabra de Dios, y dice el texto bíblico que el pueblo estaba atento. El pueblo, lo repite varias veces, el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Y Esdras y los levitas ponían todo de su parte para que el pueblo pudiese entender bien la palabra de Dios. Cuando esa combinación, cuando esas dos cosas coinciden, es una bendición, es una maravilla. El pueblo que tiene hambre de la palabra de Dios y los maestros que enseñan la palabra de Dios e intentan que la gente pueda entender realmente lo que está puesto, lo que están diciendo las Escrituras. Y eso es una maravilla, cuando se juntan esas dos realidades.
El maestro que intenta que todo el mundo entienda la palabra y el creyente que tiene hambre y está atento a lo que dice la palabra de Dios. Ahora mismo creo que todos estáis atentos. Ahora mismo creo que algunos estarán pensando, lloverá mañana cuando salgamos de aquí, me llevaré. Otro estará pensando, el lunes tengo que ir al banco, porque otro estará pensando, el jueves nos vamos a Houston. Otro estará pensando, déjame, yo creo que quizás alguno que está un poquito adormilado, que lo entiendo si se ha acostado a las 4 de la madrugada, pero creo que la mayoría está atento. No es lo mismo, hermano, que yo esté aquí predicando y estáis todos atentos, más o menos. El pensamiento, yo no sé lo que estáis pensando. No es lo mismo a que yo esté predicando y lo dice así. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que yo esté aquí compartiendo la palabra y sale, diga a la mujer y yo lo escuche esto cuando termina. No es lo mismo, No es lo mismo. No es lo mismo que yo esté aquí predicando y está aquí y alguien diga, tengo frío, a ver si termina no viene el cuarto, y yo lo escuche. No es lo mismo a que yo esté aquí y alguien se está riendo y yo pues vea esa cara, y me asusto a ver esa cara y yo estoy diciendo, ¿qué estará pensando? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que intentar, tenemos que ver el mensaje de la palabra de Dios para mi vida y estar atento a ese mensaje de la palabra. Algunos de vosotros conocéis la anécdota de la congregación, la iglesia que se juntaba a Carlos Spurgeon, que era el predicador, y la iglesia empezó a crecer. La iglesia empezó a crecer y construyeron otra iglesia. En aquel momento iba a ser la iglesia más grande del mundo. Eran 6.000 o 7.000 personas los que se podían montar en la iglesia, allí en Londres. Y cuando estaban haciendo la iglesia, pues Carlos Spurgeon fue a hacer una prueba de acústica. Se puso allí en medio del local, empezó y dijo, ¡arrepiéntete! Los predicadores siempre igual, ¿verdad? ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Para ver cómo era la acústica en el templo. Y había un obrero que estaba en otra parte, un albañil, un carpintero, no sé, un obrero que estaba en otra parte y en el silencio escuchó, ¡arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Y la mayoría de vosotros sabéis cómo acabó la historia, se convirtió. Conoció a Cristo, fijaros, y no, yo estoy allí, y yo estoy trabajando y escucho, ¡arrepiéntete! Y yo salgo corriendo. ¡Arrepiéntete! Porque además, yo no estaba, Carlos Spurgeon estaba en otra parte, ¡arrepiéntete! Y yo digo, la voz de Dios. Pues aquella persona conoció a Cristo y se hizo miembro de la congregación de la iglesia. La palabra de Dios tiene poder. Por favor, no lo olviden nunca. La primera señal de una iglesia bíblica es que está formada, nutrida, enseñada por la Biblia, por la palabra de Dios. La segunda señal de una iglesia bíblica que vemos en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, es que era una iglesia evangelística y misionera. Una iglesia evangelística y misionera. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fijaros que cuando está escribiendo la carta, Pablo recuerda lo que pasó, Pablo recuerda cómo estuvo allí, y después Pablo les piropea, les dice algo realmente bonito para la iglesia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, donde estáis, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de manera que nosotros realmente no tenemos nada que deciros, porque lo estáis haciendo muy bien. La segunda señal de una iglesia bíblica es una iglesia que se extiende, es una iglesia que mira más allá, es una iglesia que realmente es evangelística en su naturaleza y misionera también en su naturaleza. La pregunta que yo te puedo decir en esta mañana es, ¿y tú? ¿Eres un creyente evangelístico? Y tú, cuando hablo de creyente evangelístico me refiero a predicar el evangelio. No digo que tengas el don de evangelismo. Lo que digo es que todos los creyentes estamos comprometidos con la predicación del evangelio. Y todos los creyentes estamos comprometidos con las misiones también.
¿Y tú estás comprometido con las misiones y con el evangelismo? A mi entender, y puedo estar confundido, a mi entender hay varios tipos de iglesias. Varios tipos de iglesias. Por una parte está la iglesia miope, que es lo que nosotros nos vamos a quedar esta noche cuando venga la luz. La iglesia, tenemos que orar para que venga la luz. La iglesia miope. La iglesia miope es aquella que no ve más allá de su puerta. La iglesia miope es la que ve la iglesia desde dentro, pero no ve la realidad del mundo. La iglesia miope es la que no ve la realidad, la lucha espiritual que hay entre el diablo y sus demonios y los ángeles. La iglesia miope es la que solamente contempla el momento actual, la iglesia en el momento en que se junta y no mira hacia afuera. Yo he puesto miope, otros dirían ciegos. La iglesia miope es la que no contempla nada, la que no ve más allá de las puertas. Otro tipo de iglesia es la iglesia sorda, la que no escucha. La Biblia nos dice: si alguno oyera al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el oído? El que oiga, escuchemos. Le dice a todas las iglesias de Salón, en Apocalipsis le está diciendo: el que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. La iglesia sorda es la que no escucha la voz de Dios. La iglesia sorda es la que escucha más la voz humana, la que escucha más los intereses humanos, la que escucha más otra cosa que la voz de Dios. Esa iglesia nunca va a crecer, esa iglesia nunca va a seguir hacia adelante, esa iglesia se va a convertir en un club de amigos, porque la iglesia sorda nunca va a escuchar la voz de Dios. Y ustedes me dicen, alguno podrá decir: ¿una iglesia cómo se va a convertir? ¿No va a escuchar la voz de Dios? Pues tengo que decir que no. Os tengo que decir que la realidad es que hay muchas iglesias, muchos creyentes, muchas familias que no escuchan la voz de Dios. Y estamos viviendo una realidad que no es la realidad bíblica. Por eso es importante que escuchemos. Cuando tú leas la Biblia, escucha la voz de Dios. Cuando tú escuches a otro hermano, escucha la voz de Dios. Incluso en las oraciones Dios nos habla también, la oración de otros hermanos. En las alabanzas, escucha la voz de Dios también, en lo que el Señor nos dice también en la alabanza. Hay iglesias que son miopes, hay iglesias que son sordas y hay iglesias que son mudas. Iglesias que son mudas, iglesias que nunca hablan de Cristo, iglesias que nunca hablan de transformación, iglesias que nunca hablan proféticamente, iglesias que nunca anuncian a Cristo, creyentes que tienen miedo de compartir el Evangelio, creyentes que... esta mañana estaba hablando con una hermana, una de las cocineras que hay, todos conocemos la única cocinera que hay pelirroja. Ahora no está aquí entre nosotros, pero está ahí, supongo que está adentro. Ella vive aquí, juntamente con su familia se han venido a vivir aquí. Y se han intentado levantar una iglesia aquí en Constantina. Y ella me estaba diciendo: qué difícil es intentar levantar una iglesia donde todo el mundo te conoce y donde todo el mundo sabe quién eres. Y es muy difícil. Un pueblo como Cazalla, Constantina, toda esta parte que son pueblos más cerrados, es complicado, es difícil, y te identificas con Cristo y enseguida. Y me estaba diciendo algo que Charlie se acordará, y los más antiguos se acordarán también. Estaba diciendo que hay gente en Cazalla, gente en Constantina, gente que están viviendo por aquí, que este sitio lo consideran una secta. Lo consideran una secta. Y algunos creen que aquí se mata a niños, se sacrifica a niños, me lo estaba diciendo esta mañana. Algunos creen del pueblo que aquí se sacrifican a niños. Y me hizo recordar, porque cuando Char y yo estábamos llevando los campamentos de niños, la gente pensaba en Manantiales de Vida que allí en Manantiales de Vida sacrificábamos a niños. Eso han pasado 30 años. Sacrificábamos, o sea, íbamos para allá y la gente pensaba que sacrificábamos a niños. Pero es que ha pasado 30 años y se sigue igual. Sigue pensando que somos una secta y que la gente viene aquí a sacrificar a niños. O a tener orgías, cualquiera sabe. Cuidado, porque todo esto nos puede llevar a la situación de callar. Para que no me confundan con nadie, me callo.
Pero es que resulta que entonces no predicamos el Evangelio. La iglesia no está para callarse, hermanos. Tú no estás para callarte. Tú eres un altavoz de Dios. Tú eres un portavoz de Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un príncipe. Tú eres un sacerdote. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú tienes que predicar el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Para predicarla, para ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, si somos una iglesia muda, si no comentamos, no hablamos, claro, evidentemente nunca tendremos problema con nadie. Ningún amigo nos va a dejar, ninguna familia nos va a abandonar, porque no decimos nada. Pero el creyente tiene que ser valiente y tiene que compartir, con amor siempre, compartir la palabra de Dios. Puede haber iglesias miopes, puede haber iglesias sordas, puede haber iglesias mudas y puede haber iglesias butacas de zinc. Butacas de zinc. A mí me invitaron un par de veces a una iglesia en Santiponce, hace años. El pastor había visto en un periódico que un cine en Sevilla, el Cine Azul, se cerraba y que vendían butacas. Entonces el pastor fue ayer y compró butacas de zinc. Yo no lo sabía cuando me invitaron a predicar. Pero imaginaros, allí en la iglesia, en Santiponce, y yo llegué y estaban las butacas de zinc. Y la gente estaba, que usted sentaba en la butaca, pero no es lo único que te faltaba era las palomitas, te sentabas allí en la butaca y estabas allí más bien que nada más. Yo no sé si supongo que ya lo estarán, pero se llevaban dos veces que fui, las dos con las butacas de cine. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. El único problema que había es que era tan cómodo, que le pasaba igual que a Alfonso, se quedaba dormido. Entonces, era algo, estaba allí y yo estaba predicando y estaba allí. No, eso no puedo pensar, era broma. Pero, ¿por qué? Porque la misma butaca daba facilidad para eso. Hay iglesias butacas de cine. Iglesias butacas de cine. Vamos a ver un espectáculo. Vamos a ver cómo cantan, vamos a ver cómo predican, vamos a ver qué hacen los niños, vamos a ver cómo es el grupo de alabanza, vamos a ver un espectáculo. Y no nos implicamos. Y estamos así, de esa forma, butacas de cine. Hay iglesias que viven del pasado, iglesias que en el pasado fueron una iglesia importante. Fue una iglesia que se extendió, una iglesia que predicó, fue una iglesia que alcanzó a personas, pero eso fue en el pasado. Ahora es una iglesia que el presente que tiene es un presente muy negativo, es un presente muy malo. La gente se va, la gente ya no está, y recordamos el pasado. ¿Te acuerdas de aquel culto que hicimos, que nos visitaron 50 personas? ¿Te acuerdas de aquel momento en que fuimos por la calle predicando? ¿Te acuerdas de aquel espíritu que hicimos? ¿Te acuerdas? Y vivimos del pasado, en vez de seguir trabajando en el presente de cara al futuro. Estamos instalados en el pasado de lo que una vez fuimos. Y no podemos vivir del pasado. Y he dicho en muchas ocasiones que yo creo que lo mejor está por llegar. Y creo que los clientes tenemos que pensar que lo mejor está por llegar. No podemos vivir del pasado, de lo que hicimos en el pasado, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada hoy, la iglesia tiene que ser vivida hoy y tiene que seguir adelante en el día de hoy. He dicho que hay varios tipos de iglesia. La iglesia miope, la iglesia sorda, la iglesia muda, la iglesia butaca de cine, la iglesia que vive del pasado y la mejor de todas, la iglesia evangelística y misionera, como era Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, la iglesia evangelística y misionera, la iglesia que no se queda ahí, sino que sale, comparte. Y ¿sabéis una cosa, hermano? Yo soy de los que piensan que si realmente la iglesia, cada miembro de la iglesia compartiera el Evangelio, la iglesia no tendría que tener programas evangelísticos. La iglesia no tendría que tener cosas evangelísticas ni hacer 1000 cosas para atraer a la gente. Yo soy de los que piensan que si cada creyente compartiera la palabra de Dios, no habría necesidad de otra cosa. Porque todos tendríamos que estar implicados. Si todos los que estamos aquí, compartimos el Evangelio, ¿para qué vamos a hacer un programa si es que todos están implicados en el programa, en la evangelización y en las misiones? Tendríamos que analizar y pensar por qué
hay tantas iglesias con programas, incluido la nuestra? ¿Por qué hay tantas iglesias con actividades cuando a lo mejor resulta que el 80% de esa iglesia jamás predica el Evangelio? Jamás predica el Evangelio. Y la Biblia, hermanos y hermanas, nos dice que la iglesia en Tesalónica era una iglesia misionera, que se extendía por todas partes y evangelística. No olvides, por favor, nunca, no lo olvides. Jesús fue el gran misionero. Jesús fue el gran misionero. Jesús vino en labor de misión. Jesús iba por todas partes predicando el Evangelio. Jesús vino realmente a dar las buenas noticias de salvación a las personas. Ese es el modelo que tenemos nosotros. El modelo que tenemos es el modelo de Jesús, que iba compartiendo, que se dejaba los pies por las calles, las babuchas, los zapatos por la calle, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio a las personas. Y con la idea de mirar hacia afuera. No solamente mirar cuántas iglesias miran solamente lo que hay dentro. Mirar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y compartir la palabra de Dios. Así que te he dicho en esta mañana dos cosas que creo que son importantes. La primera es que una iglesia bíblica es una iglesia que está formada, enseñada, nutrida, canalizada por la Biblia, por la palabra de Dios. Y una iglesia bíblica es una iglesia misionera y evangelística, donde la mayoría de sus miembros, por supuesto como iglesia también, pero la mayoría de sus miembros predica el Evangelio, comparte el Evangelio. Y la iglesia lo tiene en claro también en ese aspecto. Otra señal de una iglesia bíblica es que la iglesia en Tesalónica era una iglesia donde prevalecía el amor entre los hermanos. Una iglesia bíblica es una iglesia donde prevalece el amor entre los hermanos. El domingo pasado, mientras Mike estaba persiguiendo, Mike lo enfatizó mucho, lo dijo mucho, la importancia del amor. La importancia del amor. ¿Y sabéis una cosa, hermano? Por mucho que enfaticemos el amor, siempre será poco. Siempre será poco. Tenemos que enfatizar muchísimo el amor entre los creyentes, porque lo necesitamos. Porque necesitamos. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 dice: acordándonos, dice el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fijaros que habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor. Y califica el amor, nos acordamos del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. A veces pensamos que el amor es algo como idealizado. A veces pensamos como que el amor es como la lluvia, que viene de arriba. A veces pensamos que el amor es una cosa que depende de cómo yo me siento, de mis sentimientos, de mi estado de ánimo. El amor hay que trabajarlo. El amor hay que trabajarlo. Si un matrimonio no trabaja el amor, ese matrimonio va a pique. Si un noviazgo no trabaja el amor, ese noviazgo tampoco lo hará bien. Si entre los hermanos de sangre no trabajan el amor, esos hermanos de sangre estarán muy separados. Entre los padres y los hijos tienen que trabajar el amor. Y en la iglesia exactamente igual. Hay que trabajar el amor. ¿Cómo trabajamos el amor? Pues esto lo voy a dejar a ti. Porque cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad de trabajar el amor. Una de las cosas que he dicho al principio, antes de pasar la predicación, es: pasa tiempo con gente que no conoces. Pasa tiempo con personas que llevan tiempo sin hablar. Porque eso fomenta el amor. Eso fomenta el amor. Los unos con los trabajan el amor. En el capítulo 3, en el versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Fijaros que dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Uno me encanta. Haga crecer el amor unos para con otros, pero me dice: y para con todos. Y para con todos. ¿Fulanito de tal también? Sí, también. ¿Menganita de tal también? Sí, también. ¿El pesado este también? Sí, también. ¿El que me pone a parir? También. Hay que practicar, tener el amor con todos. Uno será más fácil
evidentemente, y con otros será más complicado. Pero tenemos, dice el apóstol Pablo, abundar en amor unos con otros, abundar en amor unos con otros y para con todos, igual que nosotros lo hemos hecho con vosotros. Y en el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda la Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que aprendéis en ello más y más. Pablo está diciendo acerca del amor fraternal, el amor filadelfia entre nosotros. Yo no tengo nada que deciros. No tengo necesidad que os pida, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, el mejor maestro. Dios es amor. Jesús es amor. El mejor maestro, amados como yo os amo, que os améis los unos a vosotros, como yo os he amado. El Señor nos enseña acerca de su amor. Lo hemos aprendido de Dios, que os améis unos a otros y que abundéis en ello más y más. A lo mejor estás haciendo un agujero y resulta que sale un líquido negro. Y tú estás haciendo un agujero y dices: ¿qué este líquido negro? ¿Qué será? Y empiezas a hacer más agujero, y más metros. Y ese líquido negro que sale al final es petróleo. Has estado ahí abundando, haciendo ese agujero. Al final sale petróleo y te hace rico desde la noche a la mañana. Porque has estado ahí trabajando. Estás ahí profundizando. El amor hay que profundizar, hermanos. No soy un chiquillo. Llevo los años suficientes en el Señor como para saber algo que tú también sabes. El amor también te hace sufrir. Ya me gustaría a mí decirte que todos los que aman va a pasarlo bien y siempre va a haber bendiciones y nunca vas a tener contienda y que siempre te vas a llevar con todos los hermanos bien y que nunca... Ya me gustaría a mí decírtelo, pero no es así. El apóstol Pablo nos dice que el amor es sufrido. Por eso una de las enseñanzas más tremendas de Jesús, que a mí siempre me llama la atención, una de las enseñanzas más importantes de eso es: cuando te pegan una mejilla, pon la otra. A mí me pegan una mejilla, le doy un trampazo, pero Jesús dice: cuando te pegan una mejilla, pon la otra. Cuando te digan que andes 1 kilómetro, anda. Que yo ande 2 kilómetros, sí. Cuando te digan la túnica, es que me la compras del Corte Inglés. No. O en Sara, perdón. Cuando dale la otra también. El amor es sufrido, el amor te golpea, el amor hace cosas. Un momentito, el amor hace que la luz venga. Una de las cosas que tenemos que ver es que tenemos que abundar en ello más y más. Llevo toda mi vida diciendo lo mismo. Dile siempre a tus hijos que los amas. Dile siempre a tu cónyuge que lo amas. Dile siempre a tus padres que lo amas. Dile siempre a gente que para ti es importante que lo amas. Dilo siempre. No te canses de eso. Dilo siempre. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Me voy a plantar un poco. Tengo otro punto, que lo voy a compartir ahora, pero aquí me voy a quedar un momentito. Ya me conocéis, soy un poco sensiblero en algunas cosas. No hasta el punto de Urbano, que llevo todos los domingos, pero soy un poco sensiblero te queremos en algunas cosas. Somos un buen grupo, aquí por lo menos somos 3 millones. Abundando en amor, una de las señales de la iglesia, abundando en amor. Y como soy un poquito sensiblero, y esta mañana estoy un poquito sensiblero, ¿qué quiere decir? Lo hacemos mucho en la iglesia, pero dice ahora también. ¿Quieres decirle a alguien? No te estoy diciendo que te levantes de la silla y vayas a esa persona, no estoy diciendo eso.
¿Quieres decirle a alguien, te amo? ¿Quieres decirle a una persona que esté aquí, te amo? Y si es posible, fue mucho voy a pedir. Si es posible, di un motivo por el que lo estás diciendo. Te amo por esto. Os puedo meter en un brete, seguramente os meteré más de un brete, ahora mismo no responde nadie. Pero podrías decir, si tú quieres, decirle a una persona, sin ser hipócrita, sin ser falso, sin ser anulador, decirle a una persona, te amo por esto. De las muchas cosas que puedes amarlo, te amo por esto. ¿Hay alguien que se atreva a decirlo públicamente a otra persona? Yo sé que todo el mundo va a decir, hombre, yo sabéis que os quiero a todos. Ya. Pero si se lo dice a una persona en concreto, esa persona hoy va a dormir muy bien. Tú también. ¿Hay alguien que quiere decir públicamente a otro hermano, fulanito, menganito, papá, lo que sea, te amo por esto? Te amo, hermano. Te amo. Muy bien. Me ha dado 20 euros para que lo diga. Muy bien. Te amo. Muy bien, hermano. ¿Puedes decir por qué? Una. Porque es tu padre. Bien. Tiene la misma sangre. Muy bien. Por su cuidado hacia ti, porque tú eres el hermano mío. Muy bien. Gracias, hermano, por tu cuidado hacia mí. Todo hay tiempo para llorar. Muy bien. Bien. Te amo por tu cuidado de hermano mayor hacia mí. ¡Qué bueno! Qué bueno que tengamos un hermano que se cuide, que se preocupe por nosotros. Bien. ¿Alguien más? Yo amo mucho a Elías. ¿Por? A mi nieto. Porque siempre me dice que el Señor tiene que ser lo primero. Muy bien. Muy bien. Gracias porque él me recuerda, es un portavoz de Dios, me recuerda que para mí lo más importante es que el Señor sea realmente el Señor de mí, pero lo cual todos los días. Bien, es un buen recordatorio. También me ha dado interior. Muy bien. Alguien que sea rico, ¿alguien más? Yo estoy muy orgullosa, quiero mucho a todos mis sobrinos que los tengo hoy aquí, pero no a todos, buena parte. ¿Y puedes decir algo en general? ¿Por qué? Porque me siento querida por ellos. Muy bien. Amo a todos mis sobrinos porque me siento querido por ellos. ¡Qué bien! Esta semana te invitarán a comer. Y otra cosa, que es que son mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos, yo me siento tita de los hijos de mis sobrinos. Muy bien, qué bueno. Que los sobrinos se preocupen por su tita. ¡Qué bueno! Muy bien. Esto no está, como yo iba a decir, lo que pasa es que se ha adelantado. Yo digo que la quiero a mi tía porque siempre está atenta. Muy bien. La quieres porque siempre está atenta a cosas. Siempre está, eso significa el sobre que le da toda la semana. O sea, atenta a todo, eso es bueno. Que alguien se preocupa hasta el punto de estar atento a tu vida y de las cosas que te ocurren. Muy bien. Bueno, ¿alguien levanta la mano? Te hago hermano que tú me diste el periodo de poder llamarte familia. Me habéis tenido eso en mi cabeza. Porque le dice que Es el privilegio de poder llamar familia y sirve a esto propio de su casa y sirve a el privilegio de poder sentirme como un niño de casa. ¿No? David. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues David es, porque tenemos un David, muy bien. Tú le has abierto la puerta de tu casa a él. Muy bien. ¿Le has dado la llave? No. Bien. Qué bueno es decir eso, que siempre me de familia. Que alguien te diga, no somos familia de sangre, pero eres mi familia. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo quería decir también a mi hermano, quizá que lo amo, porque no se lo he dicho muchas veces en mi vida y creo que es importante que lo sepa. ¿Por? Creo que es importante que sepa que tu hermano lo ama. ¿Pero por qué? Porque también está atento y porque es mi hermano. Espérate que yo veo si te decir. ¿Alguien más? Yo amo a la abuela Josefa porque desde el principio me cuidó como si fuera su nieto, porque no tenía ni su casa. Muy bien.
cocherito y las comidas que hace ella, muy bien. La ama porque siempre me ha abierto la puerta de su casa y me ha hecho estar con el bien, por decirlo. Vamos a ir terminando, ¿alguien más? Que está la cosa calentita, venga, vamos a... ¿Quién más? Yo quería decírselo a mi nuera Rocío, que la amo, porque es una persona que está siempre para ayudar a los demás. También me deja hacer su trabajo como si fuera mía. Y la amo porque es preciosa. Muy bien, muy bien. La amo porque es preciosa, se preocupa por los demás. Bien, bien, a los pocos días de la mano. Muy bien. Y cuando lo tanto, muy bien. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Yo a mis padres porque están siempre para cuidar a mis niños, para yo ir con ellos. Pero lo ama. No sé si eso es un buen argumento. Habría que hablar con ellos dos. Están para todos. Muy bien, eso sí. Están para todos nosotros, mi mujer y yo por ahí, muy guapos. Están para todos, muy bien. Los abuelos, muy bien. Los abuelos, pues. ¿Alguien más? Yo quisiera decir que amo a la abuela y a ella, Muy bien. ¿Por? porque tienen un gran corazón. Muy bien, las dos. Porque tienen un corazón. Hermano, es una frase que he dicho toda mi vida, la seguiré diciendo. Esto es iglesia. Esto es iglesia. Si nosotros practicáramos esto más a menudo, y lo hacemos, no somos una iglesia en ese sentido, pero si hiciéramos esto más a menudo, nos iríamos a abundar en ello, abundar en el amor, profundizar en el amor y expresar. Y expresar. Por favor, no te quedes callado ante eso. Di a la gente que la quieres. Coméntaselo, dile, para mí es importante. Porque todo el mundo gana cuando expresamos el amor. Y una iglesia que expresa el amor, que es sincera en su amor, es una iglesia bendecida. De hecho, es una iglesia con una de las señales bíblicas realmente importantes. La iglesia primitiva, hermanos, es algo que todos vosotros también conocéis. La iglesia primitiva, una de las cosas que se conocía a la iglesia era porque la gente decía, mirad cómo se ama, mirad cómo se ama, mirad cómo se ama. Y la gente iba a la iglesia a ver a los cristianos que se juntaban porque decían, mirad cómo se ama. Y se amaban los creyentes. Y cuando había problemas, los cristianos estaban ahí. Y cuando había pestes y enfermedades, los cristianos se quedaban para ayudar. Y cuando había niños en la calle, los cristianos ayudaban a esos niños. Y cuando había enfermedades, los cristianos visitaban a la gente que estaba enferma. Mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Yo no sé si hoy día dirían eso. Hoy día, mirad cómo cantan. Mirad cómo están organizados. Mirad el pedazo de local que tienen. Mirad las sillas que tienen. Mirad, mirad. Ojalá que la gente diga, mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Y la gente venga. Te he dicho en esta mañana, y ya voy a terminar, te he dicho en esta mañana 3 señales de lo que es una iglesia bíblica. Te he dicho que una iglesia bíblica es una iglesia fundada y nutrida por la palabra de Dios. Te he dicho que una iglesia bíblica es una iglesia misionera y evangelística. Y te he dicho que una iglesia bíblica es una iglesia que vive y profundiza el amor de Dios. Lo último que te voy a decir en esta mañana, y no va a ser muy agradable, esto que estamos hablando del amor sí es muy agradable, esto no va a ser tan agradable, pero es una señal también de la iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, según el modelo de la iglesia tesalónica, es una iglesia que aprende a sufrir. Ya está, ya lo he estropeado. A lo bien que íbamos, es una iglesia que aprende a sufrir. Vamos otra vez al capítulo 17 de Hechos. Capítulo 17 de Hechos. Y mirad lo que ocurre. Capítulo 17 de Hechos, versículo 5 en adelante. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido.
Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fijaros que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron a una de las casas de las personas que se habían convertido, habían conocido a Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta, después del comienzo, y teniendo en su mente cómo la iglesia había sufrido también por la predicación del Evangelio, dice en el capítulo 1 del versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, me encanta, con gozo del Espíritu Santo. Es como una especie de contradicción. ¿Cómo podemos recibir, cómo podemos tener el gozo del Espíritu Santo en medio de una gran tribulación, en medio de un sufrimiento, en medio de una persecución? Pero eso sí, esa es la aritmética de Dios. En medio de la persecución Dios nos da de su gozo. Una señal, la cuarta señal de una iglesia bíblica que te digo en esta mañana, es una iglesia que está dispuesta a sufrir. Está dispuesta a sufrir. Está dispuesta a sufrir por la predicación del Evangelio. Está dispuesta a sufrir porque nos vamos a quedar solos. No soy profeta ni hijo de profeta, pero los tiempos que se avecinan son muy malos, muy malos. Tenemos que orar mucho, hermanos y hermanas, por nuestros hijos. Tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes. Tenemos que orar mucho porque son momentos en cualquier momento, en cualquier situación. Tenemos un político de turno, un presidente de gobierno de turno, un gobierno de turno, no digo que sea este ni que venga, pero en cualquier momento puede venir el gobierno de turno que nos prohíba juntarnos. En cualquier momento puede venir el gobierno de turno que nos diga a los pastores, a los predicadores: tenéis que enseñarme la predicación, si no, no podéis predicar, para que no nos metamos en el gobierno y digamos cosas que no van en contra de la enseñanza del gobierno. En cualquier momento puede venir alguien que puede decir: si no permitís la boda entre homosexuales, cerráis el templo. En cualquier momento puede venir. ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a que nuestros vecinos, nuestros amigos digan: ahí va el fanático religioso, ahí va el intransigente, ahí va esta persona que no tiene amor hacia los demás? ¿Estamos dispuestos a que nos echen del trabajo? ¿Estamos dispuestos a que la verdad prevalezca por encima de la mentira? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del sufrimiento, hermano? ¿El precio del aislamiento? ¿El precio de que la gente no quiere saber nada de nosotros por ser creyentes? ¿Por ser cristianos? ¿Que los compañeros de instituto te dejen a un lado porque eres virgen? ¿Que la gente en la universidad te deja a un lado porque eres un chico fanático? Que no tengas que los matrimonios, que los amigos tuyos que se junten, cuando se enteren que eres cristiano evangélico y que bajen y que no estás de acuerdo con ciertas cosas, te dejen y te digan: no quiero juntar contigo, creo que eres un sectario. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Tú estás dispuesto a eso? La iglesia de Tesalónica creció en el sufrimiento, con una persecución. Te lo vuelvo a decir, no soy profeta ni hijo de profeta. Y ojalá me equivoque. Pero se avecinan nubes muy negras en todo. Y tenemos que estar preparados, hermanos y hermanas, para saber hasta qué punto yo estoy comprometido con mi fe. ¿Tú estás dispuesto a sufrir? ¿Tú estás dispuesto a que te digan una? ¿Tú estás dispuesto a que te digan sectario? ¿Tú estás dispuesto a que se metan contigo, con tu familia? Y cada uno tiene que tener su respuesta. Y supongo que cuando llegue el momento, espero que nunca llegue, pero si llega el momento, tendremos que saber cómo reaccionar. Hermanos, en esta mañana he comentado 4 señales, a mi entender, según el libro de Tesalónica, 4 señales que creo que son muy importantes. La primera es que una iglesia bíblica es la que surge y le da importancia a la palabra. La segunda es una iglesia bíblica es una iglesia que es misionera y evangelística. En tercer lugar, una iglesia bíblica es una iglesia donde el amor prevalece por encima de todo. Y en cuarto lugar, una iglesia bíblica es una iglesia donde estamos dispuestos a sufrir.
Y Pablo dice en Timoteo, los que estén dispuestos a vivir en pureza, en santidad, padecerán persecución. Padecerán persecución. ¿Estamos dispuestos a eso, familia? ¿Estamos dispuestos realmente a tener estas 4 señales, estas 4 claves en nuestra iglesia? En la iglesia donde nos juntamos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que estas 4 señales cada vez sean más importantes también. Y la última, que Dios nos vaya ayudando cuando vengan esos tiempos a fortalecernos a Él, sabiendo que el Señor también nos da de su voz. Termino. Quería preguntarte, ¿hay alguien esta mañana que quiera que oremos por ti? ¿Hay alguna persona que está